Tengan muy buenos días, 6:29 de la mañana del 22 de junio de 2022. Hay 19 grados en el Valle de Caracas, es un hermoso amanecer muy despejado. Vamos de una vez con los titulares. La principal información de hoy tiene que ver con una investigación lanzada ayer por el Washington Post sobre los abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes en Venezuela y cómo ellos fueron encubiertos por las autoridades del chavismo, por cierto, porque estamos hablando de casos de los últimos 20 años. Así dice la nota de Washington Post: en Venezuela, sacerdotes condenados por abuso han vuelto al ministerio. Miembros del clero que abusaron sexualmente de niños cumplieron poco o ningún tiempo de su sentencia en la cárcel. Los críticos señalan tanto a la iglesia como al sistema judicial. El niño de 6 años caminó hacia su iglesia con noticias emocionantes para compartir. Había pensado un poco en el asunto, le dijo el sacerdote Luis Alberto Mosquera, y había decidido que quería ser un católico practicante. Según el niño, el sacerdote le respondió: si quieres ser monaguillo, debes pasar una prueba. Años más tarde, el testimonio del niño sobre aquella tarde en la casa parroquial resultaría crucial. Un juzgado concluyó que Mosquera había abusado sexualmente de él. Mosquera fue condenado en 2006 a más de 7 años de prisión por abuso sexual contra un niño, pero no terminó su sentencia. Sus abogados temían por su seguridad en prisión y solicitaron la libertad condicional. Un juez estuvo de acuerdo. Mosquera fue liberado después de 2 años y regresó a la iglesia en el estado Lara, donde todavía es sacerdote. Una foto publicada en su página de Facebook en 2016 y republicada en 2017 lo muestra rodeado de niños. El caso del clérigo de 63 años se encuentra entre los 10 que involucran denuncias de abuso sexual infantil examinados por The Washington Post en los últimos 2 años. Este diario entrevistó a líderes católicos, policías, funcionarios judiciales y víctimas y revisó documentos policiales y judiciales. En la mitad de los casos, que datan de 2001 a 2022, es decir, toda época del chavismo, encontró sacerdotes condenados por cargos de abuso que fueron liberados antes de tiempo o que no cumplieron ningún tiempo en prisión. En al menos 3 casos, a los sacerdotes se les permitió regresar al ministerio. Los entrevistados señalan que hay un patrón que sugiere la colusión entre un sistema judicial corrupto y la iglesia para proteger a los perpetradores en lugar de a las víctimas. El elemento común en los 10 casos: los niños involucrados procedían de entornos pobres y vulnerables. Las acusaciones de abuso por parte de sacerdotes han sacudido a la iglesia en América Latina en los últimos años. Las agresiones denunciadas en México, Argentina, Chile, Colombia y Perú han arrojado condenas y renuncias en los más altos niveles de la institución. Pero Venezuela ha logrado escapar de la ola. Los analistas dicen que una de las razones es que solo se ha puesto el foco en la agitación política que existe en el país socialista en quiebra. Un sistema judicial roto es otra. La influencia de la iglesia y su comparativa estabilidad es otra. Se han pospuesto tantas cosas debido a la agitación social y política, dijo en entrevista a David Smile, sociólogo de la Universidad de Tulane, cuya extensa investigación sobre el país se ha centrado en parte en la religión. Una de las instituciones que más respetan los venezolanos es la Iglesia Católica. Eso limita cuánto puedes actuar. Hugo Chávez, fundador del actual Estado socialista en Venezuela, criticó públicamente a la iglesia, pero su sucesor, el presidente Nicolás Maduro, ha sido mucho menos franco sobre las transgresiones de los sacerdotes, y la iglesia se ha convertido en un intermediario entre el gobierno y la oposición. Yo creo que eso no es tanto eso, como dicen. Además, no sé qué tanto puede investigar el señor Smile desde la Universidad de Tulane para saber tanto sobre nosotros. Lo que una cosa de las ciencias sociales básicas es estar en el terreno, ¿no? Bueno, pues está bien, se le respeta su investigación sobre Venezuela, pero yo creo que en el fondo es lo mismo que pasa con el caso de Brecht, que cuando la corrupción es conveniente se mira a otro lado, y cuando el Estado seguramente, o el gobierno, pensó que podía sacar rédito de unas buenas relaciones con la iglesia, pues sencillamente miró para otro lado en este caso, como se mira para otro lado en tantísimos casos, ¿no? En todo caso, valga la redundancia y el abuso de la palabra caso, esta investigación pues muestra que al menos 10 sacerdotes condenados por pederastia
no solo han tenido menos penas de las que debieron haber tenido, sino que al menos 3 han regresado al sacerdocio. La pelota está del lado de la Iglesia Católica. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a decir? Van a seguir encubriendo la pederastia de algunos de sus sacerdotes, en detrimento, por cierto, de niños muy vulnerables, porque los niños con familias estables normalmente tienen un marco de protección, que es la protección de la propia familia. En estos casos, pues no existe. Como les digo, quizá no es la noticia, más urgente del día, pero sin duda es la más importante. El tema que está de moda, o uno de los temas de moda en el país, que es el del avión que sigue retenido, el avión de Entrasur que sigue retenido en Buenos Aires. El régimen de Maduro pidió a la justicia argentina devolver el avión retenido en Buenos Aires. Esto es una nota de Monitoreamos. La empresa Entrasur, filial de carga de la estatal venezolana Conviasa, pidió a la justicia argentina que sea devuelto el avión Boeing 747, matrícula YB3535, que permanece incautado en Buenos Aires. El abogado Hernán Carlucho presentó un escrito ante el juez federal Federico Villena, en el que argumenta que mantener retenida la aeronave carece de interés para la investigación tras los allanamientos e inspecciones realizadas. El diario Clarín reveló que en el documento se afirma que el avión venezolano iraní ya no cumple ninguna función relevante en la investigación, debido a que se le realizaron diversas inspecciones y allanamientos. El juez Villena dispuso la semana pasada que el avión permanezca incautado mientras se desarrollan las investigaciones por sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas de Irán. Incluso la aeronave fue allanada y le retiraron la caja negra para revisar su contenido. Y sobre este avión también se dijo que pretendía quedarse un día en Uruguay. Un nuevo dato se conoció sobre las intenciones que tenía el avión venezolano iraní el pasado 8 de junio cuando intentó aterrizar en Uruguay, país que finalmente le rechazó el permiso, por lo que tuvo que retornar a la Argentina, donde finalmente fue retenido. El ministro de Defensa uruguayo, Javier García, reveló durante una comparecencia ante el Parlamento que la tripulación de la aeronave, conformada por 14 venezolanos y 5 iraníes, pretendía quedarse 24 horas en Montevideo y no solo realizar una escala técnica para cargar combustible. Lo más significativo es que la solicitud se basaba en la necesidad de descanso de la tripulación. ¿Por qué digo llamativo? Porque este avión estuvo 2 días en Buenos Aires y la tripulación en un hotel, y el viaje, como ustedes saben, de Buenos Aires a Montevideo es de 30 minutos. Destacó el ministro. La necesidad de descanso después de 30 minutos de vuelo no es algo precisamente confiable, ni mucho menos aceptable, señaló el ministro. Cruzar el Río de la Plata después de 2 días de estar descansando en un hotel no parece una actitud que pueda servir como argumento para extender 24 horas su permanencia en el país y por lo tanto su permanencia para seguir transitando libremente en Uruguay. Sin embargo, las intenciones de los tripulantes del Boeing YB735-31, no es 3535, que opera bajo la fachada de Entrasur, la filial de carga de Conviasa, pero que anteriormente pertenecía a Mahan Air, no se concretaron, ya que Uruguay rechazó la autorización para ingresar a su espacio aéreo, donde finalmente el avión fue retenido y ahora está bajo investigación de la justicia. El Clarín de Buenos Aires dice que el impacto del escándalo por el avión venezolano iraní hace que haya 100 argentinos varados en Cuba. Es porque a Cubana de Aviación no le autorizan que use un avión de la venezolana Aerolíneas Estelar para viajar a Argentina. Un centenar de turistas argentinos llevan una semana varados en La Habana. Es uno de los coletazos del escándalo por el avión venezolano iraní que está retenido en Argentina, mientras la justicia investiga sus presuntos vínculos con organizaciones terroristas. El problema surge porque la compañía cubana de aviación contrató un charter de Estelar, una aerolínea privada venezolana cercana al régimen de Nicolás Maduro, para hacer los vuelos entre La Habana y Ezeiza. Se trata del Boeing 737-300, matrícula YB630T, cuyo último vuelo registrado entre la isla caribeña y Argentina fue el sábado 11 de junio, cuando recién estallaba el escándalo por el avión venezolano-iraní. Sin embargo, ahora las autoridades en Argentina se niegan a suministrar combustible al avión de Estelar, por lo cual el vuelo tuvo que ser cancelado. Los argentinos varados tuvieron que suspender sus vuelos del 14, el 16 y el 18 de junio. Si no viajan este martes, se acumularán 200 pasajeros, algunos de los cuales ya están pidiendo asistencia consular. Por ahora igual, afirman desde allá, la compañía cubana les está reconociendo las noches de hotel por quedar varados. Cubana de Aviación informa que cancela su operación a Buenos Aires prevista para mañana sábado 18 de junio.
Bueno, fíjense, se me acaba de ir la pantalla, ¿no? Bueno, les había leído lo más importante. Mientras tanto, sobre el tema de Colombia, Biden y Petro, Joe Biden y Gustavo Petro, nuevo presidente de Colombia, mantuvieron una conversación muy amistosa, dice una nota de EFE que reseña al navío. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que tuvo una conversación muy amistosa con el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, sobre la relación diplomática entre ambos países, sin dar más detalles sobre los temas que trataron en la llamada. En el camino de una más intensa y normal relación diplomática, he sostenido hasta ahora una conversación muy amistosa con el presidente Biden de los Estados Unidos. En sus palabras, una relación más igualitaria en provecho de los dos pueblos, expresó Petro en su cuenta de Twitter. En su primer discurso tras ganar las elecciones del domingo, Petro enfatizó en que propondría que los países de América Latina se unan para hablar con Estados Unidos y sentar las bases de una transición energética ante los estragos causados por el cambio climático. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quiere colaborar con el mandatario electo de Colombia, el izquierdista Gustavo Petro, para mejorar la economía, la lucha contra el cambio climático y la seguridad, dijo este lunes la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre. En tanto, en Táchira, diputados creen que la apertura de la frontera colombo-venezolana podría ser un hecho después del 7 de agosto. Los diputados del Consejo Legislativo del Estado Táchira manifestaron tener expectativas con la apertura comercial de la frontera tras el triunfo de Gustavo Petro el pasado domingo en Colombia. Los parlamentarios creen que esa medida se puede dar inmediatamente, el presidente electo tome posesión 7 de agosto por la afinidad ideológica que tiene con la administración de Nicolás Maduro. El legislador regional de la Alianza Democrática, Miguel Reyes, sostuvo que Petro debe cumplir con el anuncio que hizo durante su campaña de iniciar nuevamente las relaciones comerciales con Venezuela. Reyes dijo que el primer decreto de Gustavo Petro debe ser la apertura comercial y el paso de vehículos por los puentes que unen al norte de Santander con Táchira. Bueno, le está pautando las medidas a Gustavo Petro, pues. Un diputado regional del Táchira le está diciendo a Petro qué es lo que Petro debe hacer, ¿no? Seguramente ya las relaciones entre ambos países van a mejorar y nosotros apostamos que mejoren en bien de una sociedad binacional que ya alcanza mucho más de 5 millones de ciudadanos que están apostados a ambos lados de la raya imaginaria fronteriza. Señaló que ayer recordaba a alguien por allí unas declaraciones que había dado Petro de establecer un corredor de Cúcuta hacia el lago de Maracaibo, para que los productos del norte de Santander pudieran salir directo al Caribe. Bueno, decían, no, es que eso es una violación alguien decía, no, eso es una violación de la soberanía venezolana. No, hermano, son acuerdos que se hacen. O sea, yo creo que está muy bien que la integración colombo-venezolana vuelva a tomar el ritmo que nunca debió perder, que por problemas ideológicos justamente mandó a destruir Hugo Chávez. Pero la integración colombo-venezolana fue la mejor integración de Sudamérica durante más de 15 años, hasta que nuevamente la política la afectó. Federación Médica Venezolana pide detener la persecución a sus agremiados. Estas son declaraciones de Douglas León Natera. Señor presidente, le pedimos que diga la verdad sobre lo que ocurre en los hospitales, expresó Douglas León Natera, presidente del gremio médico. Esto es un titular de El Pitazo. La Federación Médica Venezolana pidió al gobierno de Nicolás Maduro detener la persecución que existe en la actualidad contra los miembros de este gremio. La denuncia la hizo Douglas León Natera, presidente de la Federación, este martes 21 de junio en una concentración. León Natera exigió a las autoridades que investiguen a las directivas de los hospitales y que cese la persecución contra el personal médico que trabaja en condiciones precarias en todos los centros asistenciales del país. Auditen a los directores, quienes son los que reciben recursos y los pocos insumos que llegan, si es que llegan, no a los médicos que hacen lo posible por brindarle atención a los pacientes. Durante la concentración, los voceros entregaron un documento en Fiscalía y en Defensoría en los que detallan la precaria situación de los hospitales. En tanto, los trabajadores públicos protestaron en Caracas para exigir que les restituyan sus derechos laborales este martes 21 de junio. Los trabajadores universitarios de empresas privadas y de la administración pública exigieron la anulación del instructivo constitucional de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de Finanzas por considerar que afecta sus beneficios contractuales adquiridos durante años. Los trabajadores se concentraron en Quebrada Honda, en la ciudad capital, y manifestaron el
derecho a un salario digno, no estamos en ninguna protesta política, estamos reclamando primero un salario justo, la derogación del instructivo NAPRE que se lleva entre un 40 y un 70% de nuestros salarios y prestaciones. Y yo no entiendo por qué cada vez que los empleados públicos salen a protestar, o la gente en general ahora sale a protestar, sí lo entiendo, es un mecanismo de defensa. Todos dicen, no estamos en una protesta política. Hermano, protestar políticamente es un derecho establecido en la Constitución. No hay que aclarar que no se está en una protesta política, porque eso lo que le hace es el juego, pues, a quienes no quieren que usted, a quienes solo autorizan la protesta que no es política, que son, pues, quienes tienen tomado el poder y no lo quieren entregar ni por las buenas ni por las malas. Y vuelvo a la definición de Karl Popper: si usted tiene un sistema político que permite el cambio pacífico, permite ser sustituido pacíficamente, usted está en presencia de una democracia. Si usted si usted vive en un régimen político donde el cambio político solo puede ser por la vía de la violencia, usted está en una dictadura. Aquí que nos han dicho que ni por las buenas ni por las malas, ustedes, bueno, ya saben en cuál sistema están. Médicos residentes del Hospital Racetti de Barcelona llevan 6 meses sin cobrársele, 6 meses, 180 días. Los médicos residentes del primer año que laboran en el Hospital Luis Racetti de Barcelona llevan 6 meses sin cobrar sus sueldos. Así lo denunció Edison Hernández, coordinador del Movimiento de Trabajadores de la Salud, Motrasalud. A juicio del sindicalista, esto es una muestra más de que el régimen de Maduro ha tomado por costumbre ser mala paga con el personal sanitario. Es preocupante que este tipo de cosas sucedan, pues son médicos que están dedicados exclusivamente a este centro asistencial y no tienen otro ingreso. De hecho, que no reciban su pago a tiempo les dificulta que puedan prestar sus servicios en el nosocomio, y ahí estaríamos en un aprieto por la escasez de profesionales que por sí tenemos. Y yo no entiendo cómo alguien puede pasarse 6 meses sin cobrar. Estoy 6 meses sin cobrar y lo que te puedo asegurar es que del tercer mes en adelante ya no trabajo en ese sitio, pues me voy y ya, y bueno, luego veo qué hago. Venderé arepas por la calle, etcétera. Bueno, uno ve qué hace, pero no puede estar en un sitio 6 meses sin cobrar. Reportan caída de la plataforma online del Banco de Venezuela. Esto es una nota de Punto de Corte. Usuarios a través de Twitter reportan caída de la plataforma online del Banco de Venezuela. Asimismo, también hacen saber que Banca Amiga, Bicentenario y 100% Banco también presentan la misma problemática. Algunos informan que el Banco de Venezuela lleva más de 48 horas con fallas en su plataforma, lo que imposibilita las transacciones comerciales. Este lunes el instituto, bueno, esto es otra historia, yo no entiendo por qué mezclan dos historias con un intertítulo, pero el BOD suspenderá operaciones el 23 de junio para migrar a plataforma del BNC. Saben ustedes que el BOD, o lo que queda del BOD, fue comprado por el BNC. El periodo de migración solo involucrará a los clientes del BOD y no afectará a los del BNC, quienes podrán efectuar sus operaciones con total normalidad en la plataforma del banco y agencias existentes en todo el país. Yo me pregunto, ¿qué irá a hacer ahora el BNC con este montón de edificios? Porque fíjense, el BNC acaba de comprar el Citibank. Citibank tenía la torre donde está el centro, el Recreo, el centro comercial El Recreo. Esa torre, o parte de esa torre, era de Citibank. Bueno, ahora es del BOD. Ahora es del BNC, perdón. El BNC tiene su propia torre muy bonita, una torre muy bonita que acaba de abrir en el Rosal, donde era Juguetelandia. Esa es la torre de su sede corporativa. También tiene una torre en San Bernardino, que era lo que fue la electricidad de Caracas, que a mí me dijeron que ya estaba negociada, que ya la habían vendido, no se sabe a quién, pero en todo caso ahí no se ha mudado nadie, ahí sigue estando pues oficinas del BNC, y ahora tiene la torre BOD, que es ese monstruo gigantesco que en algún momento fue la torre del Banco Consolidado en la Castellana, con su centro cultural y todo lo demás. Bueno, no hay mercado para ese montón de oficinas, ¿no? Pero bueno, ellos sabrán qué harán con ello, ¿no? BNC emitió un comunicado en el que informó que como parte del proceso de migración, las operaciones de BOD serán suspendidas este jueves 23 de junio desde las 10 p.m. hasta el viernes 24 de junio a las 3 p.m. A partir del viernes a las 3:01 p.m. los clientes de BOD realizarán sus operaciones directamente desde la página web del BNC. Lo mismo ocurrirá con los puntos de venta afiliados al BOD, que dejarán de operar desde el jueves 23 de junio a las 10 p.m. y serán reactivados el viernes 24 de junio a las 8 a.m. Chavismo le habría arrebatado a Rosales ejercer funciones sobre el Hospital General del Sur. Esto es una nota de La Patilla. El Ministerio de Salud designó este lunes 20 de junio a la doctora Marniel Bastidas Pérez como nueva directora como general
Central del Sur. Según indicaron fuentes de salud a Foco Informativo, con esta designación que viene de Caracas, la gobernación del Zulia perdería las competencias en el centro sanitario que fue referencia en la región zuliana. Bastidas Pérez sustituye en el cargo a la doctora Ibis Coronel, quien fue puesta en el cargo el pasado mes de febrero. Para este martes 21 de junio, trabajadores del hospital tienen pautada una protesta, por lo que consideran una imposición el cambio de director. El gobernador Manuel Rosales anunció que iniciarían los trabajos de recuperación del mencionado centro asistencial. La DGCIM detiene a 7 militantes del chavismo en Guasdualito. El diputado oficialista ante la fraudulenta Asamblea Nacional Constituyente, Orlando Zambrano, denunció este lunes 20 de junio la arbitraria detención de 7 comuneros apureños por parte de la Dirección de Contrainteligencia Militar en esa zona fronteriza. La denuncia fue difundida a través de un video en las redes sociales donde también aparecen la diputada Melissa Orellana, el defensor del pueblo en Guasdualito, Elisandro Andrade, y los abogados de las 7 personas detenidas el pasado 18 de junio. Se pudo conocer que los ciudadanos Ariana Alcalá, Braulio Márquez, Antonio Márquez, Luis Rodríguez y Jesús Pérez, voceros del autogobierno de la ciudad comunal Simón Bolívar, así como Jorlis Fernández y Grismaldo Díaz, miembros del PSUV y milicianos, fueron apresados luego de finalizar un acto con el gobernador del estado Apure, Eduardo Piñate, en Guasdualito, estado Apure, el lugar donde la autoridad regional llevó a cabo este fin de semana una apretada agenda de trabajo. Zambrano rechazó que estos 7 ciudadanos sean enjuiciados por el Tribunal de Control Militar del estado Apure. Además, el parlamentario objetó que en la primera audiencia no les permitieran la participación del defensor del pueblo ni de los abogados de los señalados. Quienes manifiestan deben estar informados sobre la detención. Ahora, lo que yo no entiendo, y no dice la nota tampoco, es qué les imputan, qué cargos les están imputando. En Ecuador, el ministro de Defensa dijo que la democracia está en serio riesgo por las protestas contra el gobierno de Lazo. Luis Lara, en representación de las Fuerzas Armadas, alertó contra la acción concertada de personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de los ecuatorianos. Lara dijo desde la sede del Ministerio de Defensa en Quito que las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y las leyes de la República. Detrás de todo esto, dicen, está el dinero de Correa. Rafael, expresidente, prófugo en Europa. Ecuador cumple una semana de protestas con el primer manifestante fallecido. Son las 6:51. La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador se niega de momento a entablar un diálogo ofrecido en reiteradas ocasiones por el mandatario Guillermo Lasso, al considerar que las diferentes conversaciones mantenidas a lo largo de su primer año de mandato no han dado sus frutos. Ecuador está viviendo un golpe de Estado en cámara lenta. Hay que saberla, y hay que saberlo, y no tiene a quién recurrir, porque tenía a Duque en Colombia, ahora tiene a Petro. Venezuela, Maduro. Bolsonaro en Brasil mirándose el ombligo. En Chile está Piñera, ahora está Boric. En Argentina, bueno, ya ustedes saben quién está ahí. Las cosas en América Latina están complicadas. Aumento del dólar devalúa la pensión de $29, pasó a 22 en marzo, un día después de que el aumento del sueldo entró en vigencia. El dólar se ubicaba en 4,42 bolívares. Este martes 21 de junio, el dólar abrió en 5,69 bolívares. Ya han perdido $7 de su muy exigua pensión los jubilados venezolanos. Denuncian que el estadounidense preso en la DGCIM, Matthew Heath, fue hospitalizado tras un intento de suicidio. La abogada y defensora de derechos humanos Tamara Suju denunció este lunes que el preso político Matthew Heath se encuentra hospitalizado de emergencia tras un intento de suicidio. La directora de Casla Institute advirtió en su cuenta de Twitter que el estadounidense Matthew Heath está hospitalizado en el piso 6 del hospital militar luego de un intento de suicidio. Asimismo, la activista recordó que el ex marín estadounidense Heath fue detenido arbitrariamente en 2020 acusado de ser espía, fue torturado física, psicológicamente y continúa recibiendo torturas blancas y psicológicas. 6:53. Rusia ordena la censura y el bloqueo del diario británico The Telegraph. En el país, el Kremlin ordenó este martes la censura y el bloqueo absoluto del diario inglés The Telegraph por la cobertura que hace de la invasión rusa a Ucrania. De esta forma, el periódico británico se convierte en el primero de su país en ser prohibido en territorio ruso. Las autoridades rusas han bloqueado el sitio web de The Telegraph por su información sobre la guerra en Ucrania, señala el texto del medio londinense en su edición online. El actor Ben Stiller, algunos los recordarán por Zoolander, otros por Loco por Mary, bueno, un actor comediante muy conocido a nivel mundial, se reunió con Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, y le dijo: eres mi héroe, es muy grande lo que estás haciendo, le dijo el actor, director y guionista al presidente ucraniano en el momento de saludarle este lunes en Kiev. Y yo digo,
Si yo me encontrara con Zelensky, si tuviera esa fortuna, pues diría, en este momento diría exactamente lo mismo, ¿no? Después a lo mejor la vida cambia y uno piensa otra cosa, pero en este momento yo pienso que Volodymyr Zelensky es un héroe. Premio Nobel de la Paz ruso Dmitry Muratov subasta su medalla para ayudar a niños ucranianos, y sucedió algo increíble. La medalla del último Premio Nobel de la Paz, Dmitry Muratov, fue vendida este lunes en Nueva York en una subasta y recaudó la cantidad récord de 103,5 millones de dólares que irán íntegramente destinados a UNICEF para ayudar a los niños ucranianos. La puja, que fue conducida por la casa Heritage de subasta, duró 20 minutos en los que el precio de la medalla subió de $787,000 hasta los 17 millones, cuando de pronto un comprador anónimo comunicó por teléfono que pagaba 103,5 millones de dólares, poniendo fin a la compra. Aunque otras medallas ganadas por premios Nobel han sido vendidas o subastadas en el pasado, jamás ninguna llegó a alcanzar siquiera la 10ª parte de esa cantidad, y de hecho la medalla más cara se habría vendido a 4,76 millones de dólares en el año 2014. Dmitry es uno de los fundadores de Novaya Gazeta, que inició operaciones en 1993 después de la caída de la Unión Soviética. Estados Unidos acusó a Putin de usar el trigo de Ucrania como arma de guerra, afirmó el coordinador de comunicaciones del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby. El presidente Putin está sin duda usando la comida como arma, llamémoslo por su nombre, está usando la comida como arma, afirmó Kirby en rueda de prensa en la Casa Blanca. Y dos titulares para irme: detienen al director de la Oficina de Derechos Humanos de Guarenas. Imagínense ustedes, el director de la Oficina de Derechos Humanos de Guarenas, detenido, y su esposa detenida por el homicidio de una joven. El director de Derechos Humanos de Guarenas aparentemente hizo lo que sigue. El pasado sábado en la noche, una fiesta callejera se llevaba a cabo en el sector La Redoma, cuando Carballo Arteaga sostuvo una discusión. El señor se llama Jaramillo y la esposa se llama Carballo Arteaga, son los apellidos. Sostuvo una discusión y sacó un arma. La dama es de armas tomar. Los familiares y amigos la calmaron para llevarla a su residencia, informó el periodista Joan Camargo. Sin embargo, momentos después de su casa salieron varios disparos, de los cuales impactaron en el cuerpo de la adolescente identificada como Eliana Paola Calle. De inmediato la trasladaron al Hospital de los Seguros Sociales de Guarenas, pero murió en el camino. Después no quieren que les digan malandros, ¿no? Malandros que son. 4 detenidos por venta ilegal de uniformes militares a bandas de la Cota 905, y con esto me voy. El 6CPC detuvo a 4 hombres por venta ilegal de uniformes militares a bandas criminales que operan en la Cota 905 en Caracas. Rico indicó en una publicación en su cuenta de Instagram que la División de Búsqueda y Captura de Organizaciones Criminales realizó el operativo de aprehensión en el sector del Cementerio en Caracas. Vamos con un momento de publicidad. Quiero hablarles de Equimédica, alquiler de equipos médicos, porque si usted necesita una cama clínica, un concentrador de flemas, un aspirador de flemas, un concentrador de oxígeno, un nebulizador, todo eso se lo ofrece Equimédica, alquiler de equipos médicos en alquiler con entrega en toda Caracas y con muy pocos requisitos. Pero si usted necesita comprar cualquier cosa, cualquier material para la atención de un paciente hospitalizado en el hogar, también pues se lo vendemos. Equimédica alquiler, Equimédica piso bajo alquiler, @ Equimédica piso bajo alquiler en Instagram. Y suscríbase a esa cuenta de Instagram y vea toda nuestra oferta de productos y servicios, o si no, 0412-806-2591, 0412-806-2591, porque Equimédica tiene todo lo que se necesita para la atención de un paciente hospitalizado en el hogar. Y hábloles también del consultorio veterinario de Alfredo Cova, del doctor Alfredo Cova en Santa Mónica, más de 30 años de experiencia en atención de todo tipo de animales. Ofrecemos odontología veterinaria, laboratorio clínico, veterinario, operaciones electivas, y por supuesto también pues los servicios tradicionales que tienen las mascotas, como peluquería canina. 0212-661-1546, 0212-661-1546, 0414-127-7947, Avenida Arturo Michelena, entre calles Manuel Díaz y Damaso Villalba, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova. Garantía integral para el bienestar de su mascota. 22 de junio de 2022. Que este día sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por En Santa Mónica, consultorio veterinario del doctor Alfredo Cova, garantía total para el bienestar de su mascota.
RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio.